Partimos esta semana en Talcahuano y vamos a iniciar este ciclo tratando de apuntar hacia un tema muy interesante que significa el tema del patrimonio. Ya hablamos de todo lo que significó en la ciudad de Talcahuano la devastación producto del tsunami, los edificios que se vinieron abajo producto del terremoto y la marejada de barro, pero ahora vamos a apuntar a un tema que ha estado más tiempo presente, que no tiene que ver necesariamente con los terremotos ni con los tsunamis, tiene que ver con los terremotos del olvido y el terremoto del abandono, que es un terremoto sostenido en el tiempo, que por una gestión y una dejación en general de toda la masa crítica que tiene decisiones sobre los elementos más importantes, va dejando edificios señeros, importantes, históricos, los va dejando un tanto olvidados. Aquí en la plaza hablábamos en capítulos anteriores del tema de la iglesia, de un edificio que fue remodelado, que estuvo botado durante muchos años, pero también vamos a partir hablando ahora de estructuras como por ejemplo la que vemos aquí enfrente a mí, el Cine Dante, que fue un teatro, que es el típico teatro de ciudad, que no tenemos idea si el destino de este teatro habrá sido que terminó de sucumbir con el terremoto, lo vemos bastante olvidado, pero nos da la sensación de que este edificio no tenía ningún destino en su momento dado. Lo triste de todo esto, y aquí vamos a hablar de una situación que es más bien pesimista en el discurso, pero que tiene un continuo optimista, es lo siguiente. En general, cuando los edificios se los declara monumento nacional, en Chile en general, con casos muy puntuales, que no lo han sido, se les condena a estos edificios que son patrimonio urbanístico, son patrimonio, por así decirlo, del grupo social donde están insertos, los condenan al olvido, porque el declarar monumento nacional un edificio consiste en adjudicarle un cierto valor, reconocerle un cierto valor histórico, pero también dejarlo totalmente paralizado para el cuanto a darle una nueva vida. Tenemos varios ejemplos en Santiago, uno de los ejemplos más que se me dio en la memoria, por ejemplo, la Fratería Montero, que durante años y años y años estuvo botada en la Alameda, que después fue dejado, entre comillas, en el abandono máximo y terminó concluyendo en que se instaló un hotel en que dejó la fachada a nivel de una especie de caricatura de lo que fue el esplendor de ese edificio. Lo interesante de reconocer estos edificios y luego darle nueva vida es justamente en que van quedando como elementos puntuales dentro del imaginario colectivo de la gente. La gente se empieza a reconocer en la historia y en la historia concreta, no es la historia que está en los libros ni en los mitos, la historia que está construida. Talcahuano tiene creo que 4, 5 o 6 edificios que vamos a ir visitando porque nos parece interesante señalar el tema del patrimonio. El patrimonio no solamente se entiende por todas aquellas situaciones que nos pertenecen a todos, sino también es patrimonio la actitud que tenemos para con estos edificios. Así que vamos a ir caminando, como siempre, para descubrir qué es lo que está pasando con un edificio que es muy interesante, que es, la gente de Talcahuano lo tiene que conocer, es el edificio de un antiguo molino, que la data de construcción aproximadamente de 1870, una cosa así. Estoy convencido que un día de estos vamos a terminar debajo de un camión o la rueda de una camioneta, pero bueno, se va conversando y se va cruzando al mismo tiempo. Este edificio, queremos mencionarlo, el interés no solamente en el edificio, sino como un elemento puntual de abandono. Yo sé que en casi todas las ciudades existen edificios que toda la gente los reconoce, que se identifica probablemente con ellos, pero también se identifica con la decisión del abandono. Ahora, no es justo apuntar simplemente al hecho de que estén abandonados, hay que también ver el tema de las motivaciones por las cuales estos edificios están abandonados. Probablemente los dueños actuales de este edificio no se interesen o estén en problemas de no saber el destino y no hay autoridad posible que se meta en estos conflictos que a veces son conflictos que se vienen heredando de mucha larga data, que tienen que ver con temas familiares a veces, de qué se hace con las propiedades que están ahí botadas, pero también no es menos cierto que son buenas oportunidades el reconocer que están ahí, son buenas oportunidades de sincerar y transparentar el hecho que están de alguna manera totalmente olvidados y ponerle ahí el punto
En dar un ejemplo, Talcahuano, hemos estado revisando, tiene una gran cantidad de inversiones, algunos productos de lo que se entiende por los daños del terremoto, pero otros productos también de las situaciones puntuales en que Talcahuano y las autoridades han estado generando desarrollos y polos de atracción. Hay mucho mejoramiento que hacer. Talcahuano es una ciudad, es una comuna también muy compleja. No olvidemos que es una ciudad que tiene bahías, tiene puertos militares, tiene puertos industriales, tiene puertos de pesca, tiene una alta densidad de vías que lo comunican y que generan que el espacio urbano de Talcahuano esté totalmente cortado muchas veces y que sea muy difícil de manejar, sobre todo en los grandes temas. No solamente en los edificios patrimoniales se produce esto. En general es una ciudad compleja, es una ciudad difícil de manejar, es una ciudad en que para que cualquier autoridad la mantención es compleja dada su morfología y sin embargo se la está arreglando. Hemos visto la cantidad de proyectos que existen para Talcahuano, en que se ve bastante desarrollo. Ahora, lo que uno echa de menos justamente es, más que puntualmente el esperar el boom inmobiliario, uno espera a veces encontrar en estos desarrollos algunas miradas más sensibles. Y las miradas más sensibles tienen que ver, una, con la contingencia, que esa la podemos detectar todos a simple vista. Pero aparte de la contingencia, lo que podemos ver es que si uno le empieza a dar un poco de interés y un poco de onda a aquellos elementos que significan una muestra de cultura, entre comillas, urbana, de preocuparse por estos lugares abandonados, también generan un buen indicador de desarrollo. Y yo sé que la gran contingencia está en el tema de las conexiones, de las vías interportuarias, de lo que el terremoto botó, de todas las contingencias obvias de estas ciudades. Pero aquí nos vamos a acercar a una contingencia que no es menos importante. La contingencia de las labores más inmediatas pasan también por entender las labores que han estado siempre sin tomar. Bueno, esto es parte de todo el tráfico que yo estoy hablando de Talcahuano. Talcahuano es una ciudad. Es difícil de controlar, y me voy a escapar un poco del tema, es difícil de controlar una ciudad tan, por así decirlo, segregada en tantos factores. Uno de esos es el tema de la vialidad. Talcahuano es una especie de paño cortado por muchas vías, por muchos caminos, por muchas contingencias. Y eso hace que es una ciudad con un trazado casi medieval por la morfología, pero muy azotada también por todo lo que son las conectividades, por los vehículos. Fíjate tú que la calidad en general de la ciudad, en su casco urbano, en todo lo que tiene que ver el circular por el centro, es bastante estresante. Aquí hay una alta cantidad de ruido que de alguna manera es medio contradictorio, pero como que le rompen el encanto de repente al circular por la ciudad, al menos en este sector. El tema del ruido y la calidad de vida del caminar probablemente sea una pequeña fatalidad de esta ciudad, pero es una realidad. Por lo tanto, frente a eso, lo que uno puede aspirar justamente en que el espacio público, cuya misión justamente es dar como rescate a todas estas situaciones de tráfago, de trasvasije, de ruido, el espacio público lo que hace es que busca poder contener, dar un poco de paz y un poco de respiro a esta vía tan agitada. Vamos a ir a tratar de encontrar algún espacio público que nos pueda dar una solución a todo esto. Lo mencionábamos el otro día con este lugar, que nos parecía muy interesante dado que está la llegada del tren de Concepción y que tiene una característica muy importante. ¿Cuál es? Que es un centro neurálgico, genera una plaza que hasta el momento no está constituida, salvo por su superficie. Acá hay un poco de falta de mobiliario urbano, hay un edificio que parece que está medio abandonado. El mercado que próximamente va a empezar a ser remodelado. Pero
en este punto neurálgico, este lugar precisamente sería una muy buena oportunidad como para poder pensar en tratar de poner, por ejemplo, algo que tenga que ver con la masa arbórea que siempre estamos hablando muchas veces.